Hoy la palabra nos mueve con diferentes temas muy importantes. Vamos comenzando a reflexionar eh, acerca de la relación entre la resurrección, nuestra vida con el Espíritu Santo. El- la iglesia siempre ha tenido una unión muy clara entre el bautismo, la primera comunión y, el, y la confirmación. El bautismo, comunión y confirmación como una unidad de los sacramentos de iniciación. Y eh, pues esa unidad como que se ve en las lecturas de hoy. Jesús dice que va al Padre, que después de que muera resucitará y que mandará entonces su espíritu. Y entonces ustedes habitarán en mí, yo habitaré en ustedes y como yo habito en el Padre, entonces todos vamos a habitar donde mismo. ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de nuestro bautismo? Pues primero, y de nuestra confirmación y lo que significa la comunión, pues que es una forma en la que Dios nos invita a hacernos parte de la Trinidad, ¿m? A entrar adentro de esa relación de amor de entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pues cuando recibimos su Espíritu en nuestro bautismo inicialmente y en su madurez en la confirmación, y cuando recibimos su cuerpo y se hace uno con nosotros, pues ¿qué pasa? Que estamos viviendo dentro del abrazo de la Trinidad. Qué bello, ¿no? Y esto, pues, no nada más se queda ahí, sino que es algo que tiene implicaciones, ¿no? ¿Qué tiene implicaciones? Pues si vamos a vivir en el amor significa eh, comunicación y compartir de dones. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues yo me les seguiré revelando. Dice, y yo lo amaré y me revelaré a él. Dios se nos sigue revelando y también nos dice, y bueno, y también ustedes eh, tienen que vivir en el amor, ¿no? Dice, el que acepta el mandamiento los guarda, ese me ama. Entonces es algo donde también esta situación de vivir en el amor, de vivir en nuestro bautismo, de vivir en el Espíritu, significa vivir y actuar de una manera. Pero no como si fuera una directiva seca, o un sentido de responsabilidad aislado, sino que es algo que fluye del amor, ¿no? El que está enamorado, pues anda buscando dar y recibir con el amado, ¿no? Da de lo que tiene y lo que tenemos, pues es nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento. Y cuando entramos en oración, pues es que la elevamos a Dios. Cuando leemos la Escritura, pues permitimos que todo eso sea tocado por Dios. Y cuando actuamos, igual, y en eso todo Dios se nos da y también pues respondemos a su amor con nuestras acciones, nuestro amor, ¿no? Y hay una parte en especial que me gustaría hablar un poco más. Tiene que ver con cómo vivimos nuestra fe. Dice acerca de que hay que dar fe de la esperanza. Dice, si alguien les pregunta, den razón de la esperanza a la que han sido llamados. Primero, esa parte a mí pues me encanta, que parte de vivir este espíritu de Dios
cuando vemos los dones del Espíritu, por ejemplo en la confirmación, pues hay dones que tienen que ver con entendimiento, ¿verdad? Y son dones que tienen que ver como con profundizar y entender en nuestra fe, ¿no? Y entonces hay gente que a veces se asusta cuando empieza a, a reflexionar en temas de fe, porque a veces eso se ve pues como un cuestionamiento. Pero esto es pensamiento crítico e importantísimo. A veces la gente dice, ay padre, es que me preocupa que tengo dudas de fe. Y le pregunto, a ver, ¿qué dudas tiene de fe? Pues que yo no entiendo cómo es que Jesús es hombre y también al mismo tiempo Dios. Entonces me hago bola. Ah, pues ¿qué está haciendo? Usted está haciendo teología. Santo Tomás de Aquino decía que la teología es fe en busca de entendimiento. Fe en busca de entendimiento. Y qué importante hacernos estas preguntas, qué importante que no se quede eso en un vacío, porque a veces la respuesta fácil es un misterio. Pero bueno, yo creo que sí, hay un elemento de misterio, pero Dios nos dio un intelecto y Dios nos dio su palabra, no nada más porque sí, sino para que la entendiéramos, y Dios nos ha dado herramientas para entenderla. Y entonces, es nuestra responsabilidad para poder dar razón de nuestra fe, pues profundizar, hacer esas preguntas, meternos a hacerlas. Hace unos meses antes de la pandemia me llamaba una mamá y me dice, mire, le llamo de parte de, no le vamos a poner el nombre real, ¿verdad? De Juanito, porque Juanito tiene muchas dudas. Y me dio un gusto, le dije, mire, qué gusto, pues, mire, siéntese con Juanito y apunten sus dudas y hablamos de ella. Hicimos cita, llegó Juanito con su mamá y las preguntas que hacía fueron una fuente tremenda, yo creo que para ese niño y para la mamá, de profundizar en la fe. Y yo creo que esa fe entendida, ¿qué va a pasar? Pues que esas respuestas Él las va a poder dar también a otros. Y así pues vivimos nuestra fe en plenitud. Así es como el Espíritu nos mueve. Y podríamos al final terminar diciendo en que eso es para nosotros y que también tiene que ver con cómo la compartimos con el mundo y cómo vivimos nuestra fe con los demás. Y hay algo muy importante, que Dios siempre nos pide que venzamos el mal con el bien. Que si alguien nos ataca acerca de nuestra fe, que si alguien nos cuestiona acerca de nuestra fe, el cristiano responde desde el amor, desde la paz, la mansedumbre. Y entonces, pues, pero el cristiano está venciendo ya la ignorancia, por ejemplo, con entendimiento, ¿verdad? Un ataque hacia la fe con la oración y con estar cerca de Dios. De modo que esas cosas pues no se vuelven eh, cosas grandes. Y finalmente, pues, esta cita importantísima eh, que nos dice cómo entrar cuando estamos siendo confrontados con nuestra fe por alguien que a lo mejor está haciéndolo como con mala intención, ¿no? Y eso nos dice no nada más acerca de hablar de la fe, sino nos habla de cómo entrar en situaciones cuando alguien está actuando inclusive hasta con malicia, ¿no? Y aquí pues vamos viendo que no nada más se trata de un entendimiento de la mente, se trata de una vivencia de vida que sale del corazón y de una persona que está enamorada de Cristo
y que lo está imitando a vivir como Él vive. Se trata de eso, no de ganar argumentos, no de pensar mucho. Se trata de vivir en el amor, y eso integra nuestra mente y nuestro corazón. Y dice, hay que dar razón de su esperanza en todo lo que les pidan. Primero es, no se ande metiendo donde no le preguntan. ¿Ah? Dice, pero, y aquí el cómo, con mansedumbre, otro de los dones del Espíritu, y respeto, el respeto hacia la libertad del otro, el respeto hacia la bondad de los demás, en buena conciencia. ¿Qué quiere decir eso? El no tratar de vencer el mal con el mal. A veces siento que me atacan y entonces me siento justificado para atacar, para que vea cómo se siente. Pues eso no es el llamado de Dios. Para que en aquello mismo que son calumniados, inclusive cuando nos están calumniando y están actuando mal, para que en eso que sean calumniados queden confundidos los que denigran su fe, su conducta en Cristo. O sea que el cristiano evangeliza no solamente con lo que dice, sino con el cómo lo dice. Y entonces hablamos del amor, pero tenemos que decirlo con amor. Y eso a veces nos va a costar, y eso a veces alguien puede sentir que eso es algo que se puede aprovechar. En realidad no, porque el cristiano tiene que ser hábil y listo, ¿no? Pero alguien puede sentir, pues me aprovecho de este mansito, ¿verdad? Y el cristiano ahí, pues vive su cruz en no responder con el mal. Le toca exponer al mal, le toca eh, hablarle la verdad al mal, y eso va a ser difícil, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí, elementos distintos, pero al final eso confunde al mal. Ve que hay otra forma de vivir y evangeliza al mal también. Aunque no aprenda, le está hablando en el cómo actúa. Dice, para que queden confundidos los que denigran su conducta en Cristo. Y fíjense esta es la parte de vencer el mal con el bien. Que es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que no siempre nos toca ser mártires, a veces nos toca hablar la verdad, ¿verdad? A veces nos toca sacarlo a los periódicos si alguien está abusando, sacarlo a lo legal si alguien está abusando, ¿verdad? Pero si es la voluntad de Dios y nos toca, y a veces pues no hay forma de, de, hacer- de, de uno que aceptar, ¿no? Entonces, eh, es, me- es mejor padecer haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Fíjese. Como diciendo, la realidad del ser humano es que nos va a tocar la cruz y o la vamos a vivir junto con Cristo o por nuestra cuenta, pues con nuestras acciones nos unimos a Cristo en el cómo. Imitándolo a Él en cómo vivió Él su cruz, nos unimos a Cristo. Pues mil veces mejor vivirla con Él, ¿no? Porque también Cristo murió una vez por los pecados y Él se une a nuestras cruces. Y una vez y para siempre. El inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Y ahí estamos eh, dando el círculo completo entre ese espíritu que habita en nosotros, que nos llama a hablar, que nos llama a vivir en el amor, que nos llama a actuar bien y vencer el mal, inclusive cuando es difícil. ¿Por qué hace el cristiano todo esto? Pues porque tiene su esperanza puesta en la vida eterna. Entonces, las amenazas, aquí se dicen las malas crianzas, al final, pues, si no nos las tenemos que tomar tan en serio. Inclusive la muerte no tiene tanto peso, entonces al cristiano es muy difícil eh, que, que lo manipulen, porque no le tiene miedo a nada. Y era lo que decían los primeros romanos, estos son muy peligrosos
porque no le tienen miedo a la muerte. Entonces, la persona que actúa mal, que manipula, pues cuenta en que el cristiano y las demás personas le van a tener miedo a, a la maldad, a los chismes, al actuar mal, a la violencia, a tantas cosas. Y el cristiano dice, pues yo no voy a vivir con miedo, voy a vivir en el amor y actuando bien. Y voy a vencer este mal que usted está trayendo, pero con el bien y con el amor. Entonces el cristiano habla la verdad, habla en la justicia, aunque le cueste, sabiendo que en él habita la vida eterna, el Espíritu Santo, que en eso se une a Cristo, que también murió en su cruz. Y ahí pues nos vamos fundiendo con Dios, ahí con nuestras obras también vamos entrando a la Trinidad, nos vamos haciendo más como Jesús y pues de eso se trata esta vida de unión con Dios. Y ahí en ese proceso pues nos integramos nosotros mismos como personas también. Así que le damos gracias a Dios por este mensaje y le pedimos que podamos vivir así, en el Espíritu, conscientes de su resurrección en todo lo que hacemos. Amén.